Bueno, muy buenos días por respeto a su puntualidad de tiempo. Entonces, vamos a dar inicio el día de hoy. Primero, informarles que esta charla va a ser grabada y será subida al YouTube de la red InRuta. Es un gusto saludarles. Soy parte de la red InRuta. Mi nombre es Dani Rodríguez Gallego, coordinador de transferencia tecnológica de la Universidad EIA. Formamos parte de esta red en la que trabajamos en temas de vigilancia estratégica, inteligencia competitiva, en articulación con universidades y empresas. Les invitamos a seguirnos en LinkedIn, YouTube, como InRuta Red. Nos encuentran InRuta Red, donde compartimos contenidos, publicaciones y actualizaciones sobre estos temas y otros de interés actual. Asimismo, desarrollamos espacios académicos y charlas con expertos. En esta ocasión tendremos la conferencia titulada Inteligencia Artificial, Innovación y Futuro de los Negocios, claves para crear valor en la nueva era tecnológica. Hoy contamos con el gusto de presentarles al doctor Alejandro Arias Salazar, doctor en Gestión de la Innovación Tecnológica de la Universidad de los Andes, magíster especialista en Mercadeo e ingeniero de diseños. Actualmente es profesor de la Tech Business School de la Universidad de IA, donde trabaja en temas de innovación, inteligencia artificial, marketing, transformación digital, emprendimiento y desarrollo de nuevos negocios. Además, se ha desempeñado como director académico, consultor, conferencista e investigador, liderando proyectos de formación empresarial y procesos de articulación entre universidad, empresa y ecosistema de innovación. Doctor Alejandro, tiene usted la palabra. Muchísimas gracias y bienvenido a este espacio. Bueno, a todas las personas de Inruta, muchísimas gracias, en especial a ti, Dani, que has estado tan atento para que se diera esta conferencia, y a todas las personas que están conectadas, invitarlos a que se concentren y a que disfruten esta charla. Intento hablar sobre lo más importante y lo último que está pasando en inteligencia artificial relacionado con negocios, con innovación. Así que cójanse un cafecito y empecemos a hablar un poquito sobre innovación desde el punto de vista de la inteligencia artificial. Les quiero dejar mi correo electrónico, es alejandro.arias90@eia.edu.co por si alguna vez se quieren poner en contacto conmigo. También soy el fundador de esta agencia de marketing digital e inteligencia artificial aplicada que se llama Expertos en Marca. Soy creador del libro Neomarketing escrito en 2016, de las Color Pills en el 2020, y hace 2 años escribí este libro que está en Amazon, que se llama Marketing para el Futuro, 48 tendencias. Y quiero arrancar esta charla poniendo una frase sobre la mesa, y es una frase que se la debo a nuestro ex rector, que ahora está en su carrera de vicepresidente, y es: no vivimos una era de cambio, vivimos un cambio de era. Ya estábamos acostumbrados en la humanidad al cambio, pero pareciera que lo que está pasando no es más de ese cambio, sino que finalmente ha llegado una tecnología de tal tamaño que podría llegar a cambiar la humanidad como la concebimos. Cuando uno analiza la historia de la humanidad, digamos, el dominio del fuego cambió el estilo de vida de los humanos. Pasar de nómadas a sedentarios cambió cómo vivíamos. La invención del vehículo cambió cómo se disponían las ciudades. Hoy lo que estamos viviendo con la inteligencia artificial nos plantea nuevamente ese escenario social, cultural, tecnológico en el cual todo podría cambiar. Listo. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta. No estamos hablando de una tecnología más. Estamos hablando de una posible tecnología que podría, digamos, disrumpir todo lo que estamos viviendo. Oigan, ¿alguien tiene el micrófono abierto? Viviana, ya, Listo. perfecto. Listo. Entonces, entendiendo que estamos viviendo un cambio de era, hay que entender que hoy todos los negocios utilizan tecnología. No importa si uno está en Santa Elena, generando en un restaurante, vendiendo
comida súper artesanal. Posiblemente ese tipo de negocios para poder funcionar necesite de redes sociales, necesite de personas que se encarguen de hacer las citas, de personas que se encarguen de hacer las compras. Y todo eso hoy en día necesita tecnología. Entonces, de las primeras cosas que tenemos que hacer las personas que estamos en el mundo de la innovación, en el mundo de los negocios, es pensar en que la inteligencia artificial tiene que ser fundamental y que la tecnología tiene que ser fundamental. La inteligencia artificial no es algo nuevo, no es algo nuevo. La humanidad aspira a la inteligencia artificial desde hace siglos. De hecho, en pantalla pueden ver algo que se llama el escritor de Jacques Droz, y el escritor de Jacques Droz es un autómata. Fue un intento de científicos de la época, hace 200 años ya, por intentar emular las capacidades y la inteligencia humana. Este muñeco lo que hacía es que iba escribiendo, trataba de escribir, en esa época no existía la programación, todo ese sistema funcionaba a través de piñones, de poleas, mecanismos físicos para intentar emular el pensamiento humano. Era una herramienta muy limitada. El gran salto de la inteligencia artificial, o uno de los grandes saltos, se da en 1950, cuando en medio de o a finales ya de la Segunda Guerra Mundial, aparece un científico de nombre Alan Turing. Y Alan Turing, este famosísimo científico, se une al ejército del Reino Unido con el ánimo de ayudar en la guerra, y logra crear una máquina para combatir al sistema alemán. Resulta que los alemanes, y esta es la máquina que ven en pantalla, tenían un sistema de encriptación de mensajes que les permitía tener ventaja en la guerra. Y ese sistema, pues para poderlo desencriptar, se crea una especie de primeros computadores y unas primeras lógicas para intentar de manera automática hacer los procesos de criptográficos requeridos para desencriptar los mensajes. Y sin hacerles mucho spoiler de la historia, efectivamente el equipo de Alan Turing logra desencriptar a Enigma, y así se logra incluso, dicen los historiadores, acabar la guerra 2 años antes. Entonces, vemos un par de siglos antes con el autómata, vemos en 1950 con Alan Turing. Quiero dar otro gran salto y es 1996. En 1996 se da una partida famosa de ajedrez entre el mejor jugador del mundo, que se llama Gary Kasparov, y en este caso lo reta una compañía que se llama IBM. IBM, que en ese momento estaba muy metido en el mundo de la computación, desarrolla una computadora de nombre Deep Blue, y Deep Blue lo que hacía era tener ya el poder de cómputo, el poder de cálculo tan grande, que a través de lo que denominan los científicos fuerza bruta, es decir, calcular y simular diferentes rutas del juego, lo que hacía Deep Blue era simular todo el juego. Una vez lo tenía todo simulado, escogía probabilísticamente cuál era la mejor solución y jugaba contra Gary Kasparov. Recordemos que el ajedrez ya es, y hoy en día sigue siendo, considerado como uno de los síntomas de inteligencia más grandes del ser humano. Un ser humano que es capaz de jugar ajedrez y jugarlo bien, se considera que tiene muy buena memoria, se considera que es muy audaz, se considera que tiene instinto, se considera que es estratégico. Siempre, de hecho, el ajedrez antes lo jugaban los grandes estrategas de la guerra, las personas que se consideraban en las sociedades de la época las más inteligentes. Y esto fue un gran hito en la historia de la humanidad. La primera vez que una máquina es capaz de ganarle al mejor del mundo en un deporte tan propio como es el ajedrez y tan humano. Listo. Ese hito en 1996 vuelve a poner, digamos, la atención mundial y ante todo presupuestos en alcanzar una inteligencia artificial en años futuros. Y allí que entra en la historia y en la ecuación de la inteligencia artificial un personaje clave, que aunque ustedes estén viendo la imagen de niño de él,
se le puede reconocer ahora de adulto. Estamos hablando del premio Nobel, una de las mentes vivas más importantes en la actualidad, que es el señor Demis Hassabis. Demis Hassabis, para contarles brevemente la historia, es un niño genio, un joven genio, que cuando está en su época, digamos, universitaria, logra empezar a estudiar un campo de la ciencia denominado Deep Learning o aprendizaje profundo. Resulta que en el momento en el que él entra en la ciencia se estaba dando un cambio de paradigma de cómo se buscaba la inteligencia artificial. Antes, en la década de los 80, 70, 60, se denominaban sistemas expertos, es decir, sistemas que yo les entregaba todo el corpus de conocimiento y lo que hacía la inteligencia era como buscar en esos corpus de conocimiento. Y si no tenía la respuesta, no podía crear, no tenía creatividad. De hecho, en la década pasada, entre el 2010 y el 2020, se decía que una de las cosas que no se podía reemplazar de la inteligencia era el acto de la creatividad. Resulta que el Machine Learning y el Deep Learning cambian el paradigma de cómo se le puede enseñar a las máquinas, que no son los sistemas expertos, que no es decirle, mira, este es el conocimiento e intentárselo uno estructurar y proponer, sino un sistema donde la máquina, y ojo al ejemplo, como un bebé aprende. Entonces, en vez de yo en un sistema experto, voy a poner el ejemplo, darle el conocimiento de una silla y explicarle que una silla tiene cuatro patas y explicarle que una silla tiene espaldar, yo le empiezo a mostrar sillas y a mostrar sillas y a mostrar sillas y a mostrar sillas y él aprende. Ese es el Machine Learning y con unas variaciones, ese es el Deep Learning. Esto que era básico, ustedes recordarán que en décadas pasadas se puso muy de moda el concepto Big Data. Y es porque antes los computadores no eran capaces de manipular, gestionar, procesar, computar datos de manera masiva. Pero con los crecimientos en la computación ya sí se podía hacer eso. Entonces, las máquinas a las cuales se les podría enseñar a través de Deep Learning se volvieron ultra poderosas y allí nace un laboratorio que se llamó DeepMind, creado por Demis Hassabis, que después es comprado por Google y ahora se llama Google DeepMind y en 2016 retan al mejor jugador de Go a una partida. ¿Qué es el Go? Para quienes no lo conocen, el Go es como el ajedrez, pero en Asia. Es un juego de estrategia mental, de fichas que se juega sobre un tablero, pero resulta que en Asia este deporte se vive como se vive el fútbol en Colombia, es decir, hay narradores, la gente se reúne a verlo, le interesa mucho este deporte. Pues bueno, déjenme contarles que Google DeepMind reta al mejor jugador del mundo y déjenme contarles otra complejidad del Go que me parece súper importante. Recuerden que en 1996, en la partida de ajedrez de Gary Kasparov con Deep Blue, lo que hacía el computador era fuerza bruta, es decir, era capaz de simular todas las jugadas y escoger la que probabilísticamente más posibilidad de ganar tenía. ¿Qué pasaba? Los computadores tenían la capacidad de computación para hacer estas simulaciones. ¿Qué pasa en el Go? El Go es al revés del ajedrez, es decir, tú cuando vas jugando no se van quitando fichas del tablero, que al final quedan cuatro o cinco fichas en el juego de ajedrez, sino que en el Go se empiezan a adicionar fichas en el tablero. Y ojo al dato, hay un momento en la partida que el número de movimientos o las probabilidades que hay en el juego superan el número de átomos en el universo observable. Así de complejo se vuelve el juego de Go. Por ende, cuando Google DeepMind dice voy a retar a un juego de Go, la gente no creía que pudiera pasar nada. Y el enfoque de DeepMind ya no es un enfoque en el que busca simular todas las posibilidades, sino que genera probabilidades generales y siempre se va por la que probablemente va a ser. Entonces, sin tener que hacer todas las simulaciones, era capaz de razonar y pensar. Y ojo a lo que les voy a contar porque les va a volar la cabeza. Se jugó la partida y por primera vez en la historia de la humanidad es capaz Go de ganarle al mejor del mundo, con algo que en serio es sorprendente. Mientras se daban las partidas, los narradores de Go, los que sabían del juego, decían, la máquina está haciendo jugadas que nadie conoce,
que los estrategas, que los expertos, que los conocedores del Go ni siquiera son capaces de entender. Entonces, lo fascinante no era solo que pudiera eh, resolver tareas mejor que el ser humano, sino que también esa forma de entrenarse a través del deep learning era capaz de generar nuevo conocimiento, nuevas aproximaciones a la resolución de un problema. Señores y damas, esto fue el boom de la inteligencia artificial. Apenas se dieron cuenta de que esto estaba pasando en el mundo, aparecen grandes inversionistas. Por ejemplo, en el 2015, Elon Musk y un grupo como Sam Altman y Zuckerberg crean OpenAI como una entidad sin ánimo de lucro para intentar, ellos decían, miren, ya la inteligencia artificial viene con el deep learning, seamos nosotros los primeros en crearla, y empiezan a invertir en OpenAI. Después este señor, Demis Hassabis, entra en otro proyecto que se llama AlphaFold. AlphaFold lo que hace es que utiliza estos mismos principios que se utilizaron para el Go, pero para el pliegue de proteínas. Hacer pliegues de proteínas demoraba décadas y esta gente logró hacer una investigación que lo que se hacía en 10 años se hizo en menos de un año. Tal fue el impacto de cómo la inteligencia artificial ya podía replicar el pliegue de proteínas reales. Recordemos que con las proteínas se hacen alimentos, con las proteínas se hacen medicamentos, con las proteínas se pueden estudiar nuevos tratamientos para la salud humana, para la agronomía, para la agroindustria y demás. Esto los hace merecedores del premio Nobel. Entonces, vuelvo y les digo, seguir a Google DeepMind, seguir a Demis Hassabis, es estar siguiendo el futuro de lo que viene en el mundo. Después de que se crea AlphaFold, como les contaba en el 2015, Elon Musk es el fundador de Tesla, el fundador de SpaceX, el que compró X, que fue asesor del gobierno americano, particularmente de Donald Trump, para llegar a la presidencia. Invierte para que se cree una organización sin ánimo de lucro e inyecta dinero. Y rápidamente en el 2019 se dan cuenta que la cantidad de computadores que se requieren para una inteligencia poderosa no la tienen en una organización sin ánimo de lucro. Sam Altman pelea con Elon Musk, se separan y lo que hace Sam Altman es que se reúne con Satya Nadella, CEO de Microsoft, para que sea Microsoft quien fondee a OpenAI. Y es así como el 30 de noviembre, déjenme les muestro por acá, el 30 de noviembre de el 2022 sale a la luz ChatGPT. ChatGPT tiene una característica muy importante y es que es la herramienta más utilizada en menor tiempo por toda la humanidad. Creció más que el teléfono, creció más que Internet, creció más que Facebook, creció más que Twitter, creció más que TikTok. Pero fue tal el impacto que tuvo que rápidamente le llegaron muchos competidores. Por ejemplo, uno de ellos, Elon Musk, que quedó bravo con Sam Altman, en tiempo récord, en menos de 2 años, crea su inteligencia artificial y crea Grok. Listo, crea una inteligencia artificial que se llama Grok. Testificó ayer en la corte en Estados Unidos y declaró que era la quinta mejor del mundo. Pero cuando empieza, ahí lo pueden ver, el 30 de noviembre de 2022, ChatGPT a ser monetizado. Dentro de ChatGPT había unos grandes genios, había unos genios de este tema de la inteligencia artificial que no estaban de acuerdo con el enfoque ético que se le estaba dando a la inteligencia artificial y el tema comercial. Uno de estos personajes es el señor Darío Amodei. Darío Amodei era el vicepresidente de investigación, uno de los fundadores de OpenAI y uno de los responsables de estos modelos ChatGPT 1, 2, 3, ChatGPT 3, el lanzado en 2022. Él dice, me voy de la compañía y funda una empresa nombrada como Anthropic. Y Anthropic, para quienes están interesados en el mundo de la inteligencia artificial, según los benchmarks, está considerada como la inteligencia artificial más poderosa de la actualidad. Y esto no es un dato menor, esto no es un dato menor. Tenerla mejor cuando hablamos de mercados competitivos, cuando hablamos de estados competitivos, se vuelve clave.
Si usted se quiere llevar una recomendación de esta conferencia para el mundo de la innovación y los negocios, es que si usted es un profesional que quiere dar sus máximas capacidades, debería trabajar con los mejores modelos que son capaces de dar los mejores resultados. Y en el futuro, en el mundo laboral, en el mundo empresarial, quien tenga el acceso a las mejores inteligencias artificiales va a ser el que va a dominar el mercado. No es charlando, no es algo menor. Hay muchos profesionales, muchas empresas que me dicen a mí hoy en día, trabajamos con las versiones gratuitas y solo trabajamos con ChatGPT. Y ya creen que por eso son expertos en inteligencia artificial. Yo considero que son antes atrasados en inteligencia artificial, que están poniendo en riesgo en su carrera, que no van a ser competitivos para innovar, ni están haciendo bien las cosas para los negocios. Entonces, ¿qué tengo que hacer hoy en el 2026 si yo quiero estar conectado con el mundo de la inteligencia artificial? Si yo quiero estar al día. Vamos a hablar de un concepto que se llaman los benchmarks. ¿Qué son los benchmarks? Los benchmarks son exámenes que se le hacen a las inteligencias artificiales. Y les voy a poner un ejemplo con el cual todos ustedes me van a poder entender. Un benchmark puede ser, por ejemplo, las pruebas Saber Pro, anteriormente ICFES o ECAES en Colombia, que eran las pruebas que uno hacía cuando salía del colegio, de la universidad, para saber en qué nivel estaba educativo y que lo pudieran comparar respecto a los demás compañeros. En el mundo de la inteligencia artificial existe lo mismo. ¿Qué es lo mismo? Es exámenes que se le hacen a las inteligencias artificiales para saber cuál es la mejor, cuál es la segunda mejor, cuál es la tercera mejor, cuál es la mejor en matemáticas, cuál es la mejor en historia, cuál es la mejor en geometría. En fin, hay muchos exámenes, hay muchos benchmarks a seguir. Hay un benchmark que a mí particularmente me gusta y es el de LM Arena, porque este benchmark lo que hace es estudiar, pues, o calificar a las inteligencias artificiales según el rendimiento que le dan a seres humanos reales. Les explico un poquito, detengo un poquito aquí la charla. Es un ser humano escribe un prompt, da la solicitud y lo que hace LM Arena es que dos modelos responden a la pregunta. Y el humano, sin saber qué modelo respondió digamos, la columna A y la columna B, vota por cuál es la mejor respuesta. Y ese score va diciendo cuáles son las mejores inteligencias artificiales. En la actualidad, vamos a revisar cuáles son para el día de hoy. Esta es la tabla más actualizada. En este momento, la mejor inteligencia artificial del mundo se llama Cloud Opus 4.7 Thinking de Anthropic. La segunda mejor inteligencia artificial del mundo, Cloud Opus 4.6 Thinking, primer y segundo lugar, Anthropic. Tercera, Cloud Opus 4.6. Primer lugar, segundo lugar, tercer lugar, para Anthropic. Son las mejores del mundo. ¿Qué quiere, por ejemplo, el gobierno americano? Que Anthropic le libere totalmente estas máquinas para actividades como vigilancia masiva de seres humanos. Imagínese cada celular que usted tenga por ahí, cada altavoz que usted tenga, activándose para escucharlo y pudiendo decir si usted tiene algún potencial. Y para matar sin consentimiento humano. Ya se reveló que para la captura de Nicolás Maduro en Venezuela se utilizó tecnología, particularmente de una empresa que se llama Palantir, potenciada con inteligencia artificial de Cloud. Cloud ya se utilizó en la guerra. Hoy, en la guerra en Irán, se está utilizando inteligencia artificial. Seamos visionarios. En el futuro, no solamente en la guerra, sino en los negocios, las máquinas van a estar pensando y van a hacer las tareas. Esto ya una persona de negocios, de innovación, lo sabe, lo ve, lo entiendo. Espero que ustedes ahí que están conectados conmigo estén visionando cómo esto va a pasar. Y un gobierno como el americano no quiere trabajar con la segunda o la tercera mejor inteligencia. Darío Amodei, fundador de Anthropic, dijo no. Yo no acepto, yo no quiero que se haga vigilancia masiva ni matar a través de Anthropic. Y lo que hizo el gobierno americano fue ponerlos como un riesgo a la cadena de suministro. Y ya lo que está haciendo compañías como OpenAI es volverse el proveedor de Estados Unidos. Pero la mejor inteligencia artificial la tiene Cloud americana. Ojo a esto, es tan importante en este momento la guerra por la inteligencia artificial que los procesadores, digamos, el hardware donde se corre, que es suministrado por Nvidia, Nvidia no le puede vender las tarjetas más poderosas a China,
para que China, pues digamos que pierda la guerra. Sin embargo, y ya lo vamos a ver, es que China también tiene modelos muy poderosos en este momento y en este momento la guerra está entre Estados Unidos y China por inteligencias artificiales. Cuarta, mejor inteligencia artificial, Gemini 3.1 de Google. Recordemos que Google compra a Google DeepMind y DeepMind era el laboratorio más avanzado de inteligencia artificial. Se había antes demorado para ocupar estos lugares. Quinto lugar, Cloud Opus 4.7, puesto número 6 para un modelo de Meta de Mark Zuckerberg, los creadores de Facebook, dueños de Instagram. Y apenas en el séptimo lugar aparece ChatGPT. ¿A dónde voy? A que usted, si en este momento solo está trabajando con ChatGPT, usted está trabajando con el séptimo más inteligente y con seguridad su competencia, con seguridad el que lo va a reemplazar en el trabajo, con seguridad el que le va a quitar el puesto, es alguien que no tuvo pereza ni tuvo miedo y de pronto está trabajando con estas inteligencias artificiales y puede entregar mejores resultados, puede hacer las cosas mejor, puede hacer las cosas más rápido. Entonces, una gran reflexión es que en el 2026 hay que estar viendo los benchmarks para, según los benchmarks, saber cuáles son los modelos más inteligentes y tener acceso a los modelos más inteligentes para hacer tareas mejores, porque pues no lo tengo que decir, esto puede, la inteligencia artificial nos puede servir para cualquier cosa. Algo importante es que estos benchmarks varían mes a mes, semana a semana, día a día, entonces también tenemos que estar vigilando de manera frecuente cómo se va moviendo. Hoy mi gran recomendación a alguien que quiere estar en la punta de lanza es estar más fácil en Anthropic y en Google que en GPT. Por ende, si usted está pensando en su corporación, su compañía, su equipo, usted como individuo, piense en esas tecnologías de inteligencia artificial para trabajar. Pero ojo, también se ha puesto en boca de muchos este tema. Y es que desde el 2022 lo que han hecho las inteligencias artificiales, las empresas de inteligencia artificial, es subsidiar el consumo de inferencia de inteligencia artificial para que la gente se familiarice, se acostumbre y se vuelva adicta a la inteligencia artificial. Y lo que parece que va a pasar en los próximos meses, años, es que va a haber un encarecimiento de la inteligencia artificial. Modelos como el que están viendo en pantalla, que es Cloud Opus 4.7 Thinking, el número uno, gasta cada vez más número de tokens, gasta, digamos, lo quiero explicar de la manera más simple, gasta más recursos para hacer las inferencias, para hacer los razonamientos, para hacer los procesamientos a un punto tal que esa inteligencia tiene un costo alto. Y en los próximos años lo que vamos a ver es que las organizaciones que destinen presupuesto fuerte a las inteligencias artificiales son las que van a poder absorber digamos, el costo. Entonces, ustedes me hablan a mí de innovación, innovación para los negocios. Yo les digo a ustedes, quieren hacer innovación para los negocios, necesitan las mejores inteligencias artificiales. Y de ahora en adelante lo que vamos a ver es inteligencias artificiales más costosas. Por ende, hay que prepararnos para invertir en inteligencias artificiales de alto nivel, salir de las gratuitas y empezar a especializarnos en conocimiento, pero también en consumo de recursos de inteligencia artificial. Entender que las inteligencias artificiales, por ejemplo, tienen sesgos. Todas tienen sesgos. A medida de que evolucionan, hay unos sesgos que son eliminados, pero hay otros sesgos que son imposibles de eliminar, porque es que cada, cada modelo de inteligencia artificial emerge en un entorno político, cultural, social que tiene unas restricciones. Y vamos a poner un ejemplo muy claro, el de China. Hay una inteligencia artificial que se llama DeepSeek, ya voy a hablar más de ella, que si tú le preguntas qué pasó en Tiananmen a finales de los 80, te dice que no sabe. Ustedes muy bien lo saben, fue la gran masacre del gobierno chino a los estudiantes en la plaza de Tiananmen, pero esa inteligencia artificial decide no contarte. Entonces, además de saber de benchmark, hay que conocer los orígenes de las inteligencias artificiales y ser capaces de trabajar con varias. Por ejemplo, si yo quiero tener imparcialidad, yo le puedo preguntar a una americana como Anthropic, como OpenAI, como Gemini de Google, le puedo preguntar a una europea que en estos días salió un nuevo modelo de Mistral, por ejemplo, para ver cómo se comporta la respuesta, y una china de DeepSeek puede ser, o Qwen,
puede ser otro modelo interesante. Y así usted puede eliminar sesgos e imparcialidades. Y ojo a lo que les voy a contar. En este momento estamos viviendo como un cambio de tamaño en modelos. Existen dos modelos que son de tamaños que nunca habíamos visto. El 5.5 High de ChatGPT, que ya está libre y que arranca de séptimo, y hay uno que se llama Mythos, creado por Anthropic, que está cerrado por lo peligroso que puede llegar a ser para temas de ciberseguridad web, que son tan grandes que el costo es altísimo de computación, pero DeepSeek, empresa china, acaba de sacar un modelo ultra bueno que cabe en un computador. A esto se le denomina Edge AI o AI de frontera o AI desconectada de Internet, que seguramente también va a ser súper importante que se genere conocimiento y especialización en estos temas. Si usted quiere generar innovación, hay un campo de acción súper poderoso y es el Edge AI. ¿Qué es Edge AI? Piensa en una puerta inteligente que va a estar conectada a Internet y que le abre a usted cuando llega porque lo reconoce, pero si llega alguien que no reconoce, no le abre. Pero esto va a ser en una zona rural, en una finca, entonces es una puerta que está en la mitad de una finca en el Guaviare, por ejemplo. Pero así como está la puerta, puede existir el bombillo, puede existir maquinaria, pueden existir vías inteligentes y todo puede pasar gracias a Edge AI. Si a usted le interesa Edge AI, lo invito a que conozca el nuevo modelo de DeepSeek que corre en un computador. Entonces, volverse experto en inteligencia artificial sin duda nos lleva a tener que exponernos a todas las herramientas del ecosistema. Modelos de frontera como Qwen, como DeepSeek, que son chinos, y aquí estamos viendo como una serie de modelos chinos bastante interesantes. Si yo hoy me dijeran, soy científico de datos, soy programador, quiero hacer vibe coding, ya les voy a contar un poquito qué es vibe coding. Si quiero, hombre, dar mi mejor rendimiento como profesional, generar innovación, generar nuevos negocios, yo involucraría organizaciones como Anthropic y utilizaría los software y las soluciones que ofrece Anthropic. No solamente es el LLM o el chat de Anthropic, ellos tienen también otra herramienta que se llama Cloud Cowork y Cloud Code. Los invito a que las conozcan, Cloud Cowork y Cloud Code, con el cual ya se pueden desarrollar artefactos digitales. Entiéndase artefactos digitales como software, como aplicaciones, como web apps, como sistemas que pueden hacer cualquier tipo de software sin que usted ni siquiera lo necesite hacer. Y también si usted quiere generar innovación, quiere emprender, quiere estar en la frontera de la inteligencia artificial, lo quiero invitar a conocer Hugging Face. Hugging Face es una especie de red social en la cual empresas y personas de todo el mundo liberan modelos de inteligencia artificial para voz, texto, imagen, todo lo que está pasando en torno a inteligencia artificial generativa. Y como empresas podemos validar diferentes modelos para generar innovaciones. Compañeros, si usted no está generando innovación con inteligencia artificial, se está quedando atrás en lo que está pasando en el mundo. Si usted entra hoy en día a Amazon y tiene una reclamación a Amazon, ese chat pues, con el que usted está hablando con absoluta seguridad es un agente de inteligencia artificial y así Amazon se ahorra millones de dólares en personas y también ha logrado agentes de un nivel de calidad que dan más satisfacción que un ser humano. Si usted está viendo un video de YouTube, el video que le sigue siguiente, esa recomendación automática es una inteligencia artificial. Cuando UPS le entrega a usted un pedido en su casa, un modelo que trazó la ruta con inteligencia artificial. Si usted va a moverse a través de un mapa de Waze o de Google Maps, ahí está la inteligencia artificial. Y hoy en día la expectativa es que los servicios tengan inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial, ojo a lo que voy a decir, habilita algo que se llama la personalización masiva. Organizaciones que atienden a millones, decenas, centenas de personas son capaces de brindar una experiencia única, individual, y eso hoy en día solo es
uno capaz de lograrlo, o creo que la vía más óptima es la inteligencia artificial. Así que si usted quiere llevar innovación, quiere desarrollar nuevos servicios, nuevos productos, debería evaluar cómo incorpora inteligencia artificial. Ojo, de manera que agregue valor. Hace un par de días estuve en Starco, una feria donde se invita la feria de emprendimiento más importante de la ciudad de Medellín, y todos los 60 emprendimientos que estaban presentando decían que tenían inteligencia artificial. Ya la inteligencia artificial no es una diferenciación. Nadie va a considerar que tú seas superior solo por tener inteligencia artificial. Lo que sí se vuelve un riesgo es, si usted no está utilizando inteligencia artificial, sí podría ser percibido como obsoleto y arcaico. Entonces, sin importar si usted está en el mundo de la medicina, agropecuario, del retail, del e-commerce, lo que sea, la innovación va a requerir que usted utilice sistemas de inteligencia artificial. Y es que recordemos que la inteligencia artificial, o el boom que vivimos hoy, es el boom de la inteligencia artificial generativa. Cuando hablamos de inteligencia artificial generativa, estamos hablando de herramientas que son capaces de generar productos nuevos y emergentes. La inteligencia artificial no copia, a no ser de que tú se lo pidas de manera explícita. Se pueden concebir como obras nuevas. De hecho, lo discutía con el profe Dani Rodríguez en una de nuestras clases de innovación en pregrado, y es todos los inventos nuevos, fotografías, obras literarias, canciones que tengan inteligencia artificial, entonces van a tener registrabilidad. Sí, si la persona que la crea desde el prompt mantiene originalidad, claro que sí va a ser el autor. Así como el autor de la Capilla Sixtina utilizó una tecnología para poderla crear y aún así se le atribuye su creación, los nuevos creadores lo que van a tener es inteligencia artificial, pero claro que van a ser creadores. Y están pasando cosas muy interesantes en el mundo de la inteligencia artificial generativa. Vamos a hablar, por ejemplo, del cine. El cine se va a transformar. Posiblemente en unos años, cuando vayamos a cine, no querramos ver una película que está en cartelera, sino ver nuestra película. Y al entrar al cine nos tomen 3 fotografías de nuestro rostro, nos pregunten si queremos ser un guerrero medieval o si queremos ser un astronauta del futuro. Y una película se va a crear con niveles de producción impresionantes, impresionantes para nosotros, para contarnos nuestra historia. Lo mismo podría suceder con los libros, con la música y con el arte en general. Industrias de entretenimiento y de videojuegos también podrían verse impactados con inteligencia artificial generativa. Todo lo que tiene que ver con fotografía, todo lo que tiene que ver con publicidad y creatividad. Hace un par de semanas se estrenó en Cannes el primer festival de películas de Cannes con inteligencia artificial. Ya Coca-Cola está haciendo comerciales con inteligencia artificial. Ya hoy en día decenas de marcas están trabajando con inteligencia artificial. Si ustedes quieren que yo les haga una recomendación de inteligencia artificial audiovisual, es decir, imagen y video, con absoluta seguridad, esta es una recomendación que ojalá me sigan al pie de la letra. FreePic es una empresa española, compró hace un par de años a la mejor inteligencia artificial de upscaling, de aumentación de imágenes, que se llamaba Magnific, y durante el 2026 FreePic cambia su nombre a Magnific. Entonces mi recomendación para temas audiovisuales es Magnific. Magnific es algo que en inteligencia artificial se denominan como wrappers, wrapper de wrap, como un wrap de los que uno se come, que wrap viene de la traducción envoltorios, y envoltorio de muchos proveedores. Uno dentro de Magnific se puede encontrar a los mejores proveedores de video, que en este momento puede ser Sora 2, la generadora de video de OpenAI. Podemos estar hablando de Nano Banana, generador de imágenes, podemos estar hablando de generadoras chinas. Seedance es, por ejemplo, una empresa de inteligencia artificial fundada por ByteDance, los creadores de TikTok, muy buena en generación de video e imagen, también la encontramos dentro de Magnific. Entonces, si ustedes quieren llevar la producción de videos, de cursos, de publicidad, de experiencias en punto de venta, de personalización con todo lo que tenga que ver con texto, música, imagen,
Magnific va a ser una excelente herramienta. Esta inteligencia artificial generativa se espera que en una ventana de 5 a 10 años evolucione a algo que se denomina como inteligencia artificial general. ¿Qué es una inteligencia artificial general? Una inteligencia que literalmente podría ser como un humano. Usted puede ver que la inteligencia artificial actualmente es muy inteligente, pero a veces usted le pregunta cosas en la memoria, no las recuerda, otras cosas que usted no quiere que recuerde, sí la recuerda. Mm, inventa muchas cosas, alucina, es limitada, pero se espera que con la enorme inyección en dinero que han recibido las empresas de inteligencia artificial, prontamente se encuentre algo que es la inteligencia artificial general. De hecho, Demis Hassabis, imagínense Demis Hassabis, fundador de DeepMind, con los recursos de Google, persiguiendo este sueño, y es una inteligencia artificial que sea capaz de equiparar las capacidades y posibilidades de un ser humano. Eso es una locura, porque en el momento que se logre la inteligencia artificial general que equipara las capacidades de un ser humano, esas inteligencias se podrían meter en carcasas físicas, en robots, como ya lo está haciendo Tesla, por ejemplo, y podrían generar una salida masiva de empleados a nivel global. Porque, ¿qué prefieres tú? Un portero que le da sueño, que se enferma, que se puede corromper, o un robot que no duerme, que no se cansa, que no se enferma, que lo ve todo, que no para. Y esto va a pasar en el campo, esto va a pasar en la seguridad y esto va a pasar en muchos campos. Entonces, ¿cómo podemos mitigar esto? Seamos nosotros como empresa los que entendemos estas tecnologías para que nosotros las podamos incorporar. Y sin duda en los próximos años, lo más loco que podríamos llegar a alcanzar, y ustedes con visión futurista de innovadores, de emprendedores, yo les quiero dejar esta reflexión para que piensen en sus carreras, en sus inventos, es el concepto de superinteligencia. Este concepto no es mío, no me lo invento yo. Ah, El- Hola, ¿la grillita o la Caterine, carreta? cuéntanos. Caterine Torres, ¿cómo estás? Llévese a Luis David. Estoy activo, profe. Listo. Entonces, el otro concepto valioso es la superinteligencia. Vuelvo y le repito, no es un concepto mío, es un concepto desarrollado por Sam Altman, CEO de OpenAI, en su presentación del roadmap de hacia dónde se dirige OpenAI y empieza a incorporar un concepto que es la superinteligencia. ¿Qué es la superinteligencia? Una inteligencia muy superior a la lograda por los seres humanos actualmente. Es decir, desarrollar entes, desarrollar artefactos que podrían desarrollar nuevos campos de la ciencia que hoy no conocemos, encontrar solución a enfermedades que hoy en día no tenemos, desarrollar formas de vivir que hoy en día no somos capaces de imaginar. Y uno dice, Alejandro, estás hablando de ciencia ficción, pero no es ciencia ficción. Si yo ustedes, y hagan el ejercicio serio conmigo, si yo hace 10 años les hubiera dicho, ¿usted cree que puede existir una máquina como ChatGPT? ¿Cree que puede existir una máquina que genera videos como los genera Soros? Usted me ha dicho, no, en 10 años no, en 50 o en 100. Pues déjenme decirles que en la próxima ventana de 10 años sí podría llegar la superinteligencia. De hecho, ya hay artículos científicos de Google diciendo que se están desarrollando nuevos campos de la ciencia a través de Gemini. Y ojo a esto, ya les conté, lo pueden verificar. Mythos, la inteligencia artificial de Anthropic cerrada, por ejemplo, intentó violar sistemas de seguridad de compañías que llevan 30 años montadas y encontró huecos, huecos que llevan grandes compañías y que nadie había visto. Por eso fue que no se pudo liberar Mythos. Entonces, sí está, y vuelvo y les cuento, ya salió ChatGPT 5.5 High, que es del mismo tamaño de Mythos. Entonces, sí estamos viendo una transición donde las máquinas van a ser más inteligentes que las personas. Y eso nos va a obligar a que las personas que queramos seguir vigentes tengamos que hacer algo que se denomina como aumentación. ¿Qué es la aumentación? Es un término que se discute mucho en el transhumanismo y el poshumanismo y es qué viene para los humanos del futuro. Y así como hoy en día usted no puede vivir sin su carro, sin su celular, porque eso es lo que le da la vida,
Existen compañías como Neuralink, que lo que están haciendo es conectando a Internet al cerebro y que hoy en día ya hay implantes reales en personas. Esto está en fase de test, pero existe y que posiblemente en los próximos años más personas empiecen a conectar directamente a través del cerebro. Quien no lo haga a través del cerebro, vemos los grandes desarrollos que hacen también las Big Tech en gafas, como la alianza que hay entre Ray-Ban y Meta para las Meta Glasses, o como las Google Glasses lanzadas hace un par de años que no han sido un hit, pero que muestran el futuro de cómo cada vez más humano y máquina se van a integrar. Entonces, todas las innovaciones que vengan en torno a la integración humano-máquina van a ser valiosas, podrían venir de ustedes, pero también ustedes empezarse ¿qué? A fusionar, a integrar con el ser humano a través de la aumentación va a ser importante. Vienen desafíos tremendos, tremendos para la inteligencia artificial. Como les contaba, en este momento el gobierno americano tiene una pelea con Anthropic vigente, actual, grande para utilizar sus sistemas de inteligencia artificial. Mm, esta guerra la terminarán ganando los gobiernos. Estamos pasando de gobiernos humanos a tecnocracias. Hay compañías gigantes y muy valoradas en el mercado como Palantir, que Palantir son sistemas que a través de inteligencia artificial ayudan a gobiernos a identificar eh, que fugas de dinero, corrupción, potenciales grupos terroristas, lavado de activos. Es decir, ya tenemos sobre los estados inteligencias artificiales que están pensando y cuando se liberen modelos más inteligentes, imagínense lo que va a pasar. Quiero llevármelos a una película que se llama Matrix. En Matrix habían, creo que se llamaban centinelas, que eran unos robots que perseguían a los humanos que se volaban y los mataban. Eso parecía ciencia ficción en los 90. Si usted mira hoy la guerra que está ocurriendo en Irán, usted ve que ya no hay un ejército desplegado, sino que pasa un dron autónomo que nadie está piloteando, alguien lo pilotea desde tierra, pero ese piloteo desde tierra en los próximos años va a ser un piloteo de una inteligencia artificial que lo va a hacer mejor y más rápido. Entonces, las guerras del futuro podrían ser guerras de robots, por eso hay grandes riesgos para quienes no comprendan y dominen estas tecnologías y también es un llamado a al gobierno colombiano a que se ponga las pilas en cómo va a proteger a la ciudadanía en torno a estas nuevas tecnologías. Finalmente, en una conferencia que tuvo David Ohanian en uno de sus podcasts con Sam Altman también dijo que en la próxima década aparecería la próxima empresa de $1 billón de una sola persona. Y esto gracias a la aparición de los agentes. Durante esta semana en OpenAI se lanzó para la versión empresarial, esto no está para licencias plus personales, los agentes. Es decir, poder tú desarrollar un agente dentro de OpenAI que haga tareas automatizadas, que esto ya también lo viene haciendo Cloud. Entonces, otro tema que les recomiendo trabajar y desarrollar, se puso muy de moda en el 2025, Agentic AI, AI de agentes, no es solo hacer preguntas, sino construir empleados que de manera autónoma hacen las cosas. Entonces, para ir cerrando esta charla sobre inteligencia artificial, quiero dejar algunas reflexiones. Uno es que la adaptación es el nuevo superpoder. Como abrí mi conferencia, vivimos en una era de cambio y el cambio cada vez es más acelerado. Listo, entonces, si usted no se adapta al cambio, no va a ser innovador, su empresa se va a quebrar, incluso su puesto se verá perdido. Estamos en la era de la aumentación. ¿Qué es la aumentación? Humanos que a través de la tecnología logran ser más capaces, más potentes, más poderosos. Antes se hablaba del pensamiento crítico, del trabajo en equipo, del liderazgo. Claro que eso sigue vigente, pero hoy en día hay que sumarle y adicionarle la aumentación, la capacidad de ampliar las capacidades con inteligencia artificial. Como ya lo venía diciendo, el Agentic AI, pasar de hacerle preguntas a la inteligencia artificial a desarrollar sistemas autónomos. ¿Qué se vendrá para el futuro? Ustedes que son tan innovadores, los sistemas ciberfísicos, ponerles esas inteligencias a robots. Robots, que ya dejemos de tener mineros enterrados, que haya robots que hagan minería, que dejemos de tener
policías que entran en condiciones de guerra y de riesgo, que entren robots y no se corra el riesgo, digamos, de las vidas de las personas. Y esto ya es una realidad como lo está viviendo Tesla. En un futuro viviremos en ambientes o ecosistemas inteligentes, donde todos los espacios van a estar conectados a Internet, van a responder a nuestros estímulos. Si tenemos calor, se enfriarán, si tenemos frío, se calentarán, si está poca la luz, se abrirán. Y ahí faltan las marcas, los productos y los servicios que traigan ese nuevo mundo. Y ahí es donde para ustedes, los innovadores, la inteligencia artificial se vuelve súper poderosa. Recomiendo la voz como interfaz para hablar con la inteligencia artificial. Es como más rápido y podemos más retener nuestra idea central y trabajar con la inteligencia artificial. ¿Listo? Y no siendo más, y para cerrar, quiero concluir diciendo que ya no gana el más grande o el de más recursos, sino que ya gana el más rápido, el que más rápido se adapta, el que más rápido entiende este nuevo mundo y que la velocidad de aprendizaje se vuelve súper importante para ejecutar. Entonces los quiero invitar a todos a apropiar todas estas inteligencias artificiales, a entender conceptualmente dónde está el mundo de la inteligencia artificial y aprovecharlo para la innovación. Les recuerdo, mi nombre es Alejandro Arias, profesor de la Universidad EIA aquí en Medellín, Colombia, y muchas gracias por asistir a esta conferencia. Si hay dudas o preguntas, quedo a su disposición y si no, damos cierre a la charla. Profe, muchísimas gracias de verdad. Súper interesante todos los temas tratados. Si gustan, pueden abrir micrófonos, alguna consulta que tengan o gracias por su participación, gracias por el espacio el día de hoy. Recuerde seguirnos en las redes sociales. Por aquí nos escribieron. Eh, Videos, ¿dónde lo consultamos? Dicen por aquí, profe. ¿Dónde me pueden encontrar a mí? Mi correo es alejandro.arias90 eia.edu.co. Quedo a su entera disposición. Repito, Alejandro.arias número 90, alejandro.arias90, @eia, como la universidad, .edu, de educación.co de Colombia. Alejandro.arias90, @eia.edu.co. Listo, profe. Entonces, muchísimas gracias de verdad por el espacio. Espero que puedan seguir participando en los siguientes espacios que vamos a tener desde InRuta y nada, un feliz día. Muchas gracias, profe. Bueno, a todos muchas gracias y gracias en Ruta por esta invitación y nos vemos pronto. Hasta luego. Gracias.